Amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa Por el Campo. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos acerca de las herramientas que se pueden utilizar en una finca cafetera. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, y para dar inicio a este gran tema del día de hoy, nos acompaña el señor John Mario Jaramillo, quien nos estará hablando de este gran evento. Don John Mario, bienvenido. Muchas gracias, Lorena. Espero que este programa de hoy sea de interés para toda la comunidad cafetera de Ciudad Bolívar, que es un nuevo tema al cual queremos innovar con técnicas nuevas, sino que tenemos que implementar para las fincas cafeteras. Esperamos que sea de interés para todos los televidentes. Claro que sí, y como somos de zona cafetera, cuéntenos en dónde estamos. Estamos en la vereda Buenavista, en la finca se llama El Guayabo. Estamos más o menos a 1600 metros sobre el nivel del mar y es una zona netamente cafetera de acá del municipio de Ciudad Bolívar. Claro que sí, un tema tan interesante como es el café, que siempre nos apasiona pues a todos en general. Vamos a hablar de estas herramientas que podemos implementar en este cultivo. Sí, Lorena, lo que pasa es que no es un misterio ni es un cuento que nos esté llegando, sino que la mano de obra que nos está haciendo mucha falta ahora en lo que son las fincas cafeteras y en toda la actividad agropecuaria, porque no es una cosa exclusiva del café, sino que es exclusivo de todo el campo a nivel colombiano. Entonces, ¿qué nos implica esto? Que tenemos que empezar a modernizar nuestras labores agrícolas en el campo. Sí. ¿Y esto qué implica? Que tenemos que empezar a traer otros materiales para trabajar y entre esas tenemos lo que es la maquinaria agrícola aplicable a todos estos terrenos. Nosotros somos conscientes de que los terrenos de la era como los de la zona cafetera de toda Antioquia son terrenos muy agrestes, muy pendientes, entonces difíciles de meter ciertas maquinarias agrícolas como vemos en las tierras llanas, pues que utilizan tractores y utilizan mucha forma de mecanizar. En estas tierras es más difícil, pero también hay maquinaria que se puede utilizar. Entonces la idea es mostrarles qué tipo de maquinaria y cómo se puede fundar empresa y para poder lograr bajar costos a nivel de las empresas agrícolas. Usted mencionó dos cosas muy importantes que son la mano de obra, que es verdad que en estos momentos está un poquito escasa, sea la actividad económica que sea, siempre es un poquito complicada y que en esta zona tenemos terrenos muy pendientes, pues muy inclinados. Entonces el hecho de tener estas herramientas que nos ayudan a bajar costos, hacer las labores que tenemos en el cultivo, eso es muy importante y si nos ayudan a economizar, pues mucho mejor. Sí, Lorena, y la idea es economizar y que la gente funde empresas a través de estas nuevas herramientas. Entonces, al empleado normal de la finca ya no lo vamos a tener como el del machete o el del asadón, claro, sino que son personas que pueden fundar empresas con estas máquinas. Entonces ya pueden hacer otro tipo de contrataciones a nivel de fincas, otros tipos de labores, entonces se pueden fundar hasta cooperativas o empresas asociativas de estos muchachos pues que les guste eso y se pueden lograr mejores ingresos porque lo que implica esto es que los labores se van a rendir más. Entonces usted con los contratos puede rendir el tiempo, rendir la máquina y lograr que sean unos mejores ingresos para las personas y aumentar los ingresos que ellos tienen normalmente por estas actividades. Claro, y es muy importante porque por lo general en nuestras empresas siempre las necesitamos, sea para una u otra función, pero las requerimos en ciertos momentos. Sí, Lorena, y sobre todo que no estamos como en la tónica de buscar otras alternativas, sino estamos enfrascando que el café es esto, que el café no deja, pero si no innovamos, las empresas se van acabando. Nosotros tenemos que empezar a innovar, a buscar cómo bajamos costos, cómo optimizamos la mano de obra, cómo optimizamos las labores agrícolas en nuestras empresas para poder lograr que este renglón, que es el principal sustento de toda nuestra familia en estas zonas cafeteras, se pueda
buscar unos ingresos mejores y para las fincas bajar costos, y esos costos implican que la productividad de nosotros va a mejorar a nivel del café, porque es que los mayores costos que nosotros tenemos son las labores con mano de obra. Ese es el costo más alto que se tiene Sí. en una finca cafetera. Si nosotros logramos meter otras técnicas, entonces vamos bajando esos costos y por ende pues los ingresos van a mejorar un poco. Claro que sí, ahí son muchos de los beneficios que usted nos acaba de mencionar acerca de las actividades que podemos realizar con esta maquinaria, pero ahora vamos a hablar de qué máquinas exactamente estamos hablando. Bueno, las máquinas que nos sirven para estas zonas tienen que ser todas máquinas que las pueda manejar una sola persona, o sea, máquinas lo que llaman portátiles, pues, porque las pueda llevar una persona a todas estas veredas agrícolas y cafeteras de Ciudad Bolívar. ¿Por qué tiene que ser máquinas que las maneje una sola persona? Porque el mismo terreno tan pendiente y no se puede que sea de varias personas o maquinaria que sea sobre ruedas, porque eso no lo permite esta topografía que nosotros manejamos. Entonces son maquinarias que todas van sujetas a que un tipo las maneje, que el tipo se especialice en el manejo de estas nuevas herramientas. ¿Qué implica eso? Que se capacite en cómo funciona una herramienta de estas. Sí. ¿Qué cuidados debe tener? Porque es una nueva, no es una nueva máquina, sino que es una máquina que también produce riesgos para la persona en su manejo. Entonces, ¿cómo es el manejo de ella? ¿Cómo debo mantenerla? ¿Cómo debo protegerme? Porque todas estas máquinas Claro. ya son mecánicas, entonces eso implica unas fuerzas externas que nosotros no controlamos. Entonces hay que tener instrumentos de protección para el personal, para el que lo acompaña, y cómo se maneja una máquina de estas para que dure en el tiempo, porque eso también es otro tema, que es que yo compro una máquina y eso vale y cuesta y es que entonces me va a entrar un flujo, un costo más a la finca. No, si usted una máquina de esta la toma, le hace los adecuados mantenimientos, el adecuado manejo, son máquinas para muchos años. O sea que usted, si la deprecia en la finca, eso se le va a costear muy poquitos meses de trabajo, pero implica unos mantenimientos. Entonces, de todo eso es lo que hay que enseñarle a la gente para que ellos empiecen a manejar estos aparatos adecuadamente y puedan formar empresa con estos aparatos. Claro, y no solo formar empresas, sino que los costos, como usted nos decía ahora, van a disminuir, porque no es lo mismo uno hacer una labor que se demore 2 o 3 semanas a que ya usted con estas herramientas la pueda hacer en una semana. Y además, Lorena, que no es una semana, sino una o dos personas Sí. hacen unos extensiones muy altas que antes se hacían a machete, pero con mucho personal. Entonces, esto implica que las personas en las fincas van a ser de menos, pues menos cantidad de gente en las fincas. ¿Y eso qué Sí. implica? Que las fincas van a bajar costos en prestaciones, porque no va a haber tanto personal, van a bajar costos en salarios, va a haber mano de obra más calificada, entonces uno la puede pagar mejor o hacer contratos con estas personas. Entonces, todo eso es lo que hay que mirar con estas nuevas, no son nuevas tecnologías, sino que son cosas que hay que ir introduciendo a este ambiente cafetero, que nosotros no lo queremos como modernizar y hay que modernizarlo. Si no modernizamos la agricultura, también vamos desapareciendo como caficultores. Y la caficultura es una industria que se está globalizando más que todas las industrias porque tenemos muchos países produciendo y que nos llevan muchas ventajas competitivas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Volvernos competitivos. Sí, volvernos competitivos, eficientes, económicos, en ese sentido de que vamos a ahorrar mano de obra. Hablemos de un poquito de las labores que podemos realizar con estas maquinarias. Las labores básicamente son dos máquinas que se manejan en este aspecto cuando uno empieza a mecanizar lo que es café, que son las guadañadoras y las motosierras. Las guadañadoras es el aparato que normalmente nos hace las deshiervas, las limpias. Sí. Entonces, eso después de cosecha, ahora estamos en cosecha, después de cosecha, ¿qué toca hacer? Empezar a limpiar toda la finca porque ellas quedan muy sucias. Y ya para poder hacer controles culturales de broca, de fumigación y todo eso, entonces tenemos que tener la finca muy limpia para poder entrar con el personal a hacer las otras labores. Entonces se implica empezar con una guadañada.
Lo que normalmente se hacía era con machete, entonces ahora se está empezando a funcionar con la guadaña. Guadañas hay de varios estilos, hay las que llaman rígidas, hay las que llaman flexibles, ahora más adelante en el programa nosotros vamos mostrando estilos de guadañas. Sí. Entonces eso implica que ahora en enero hay que empezar con todas estas labores. Claro. Entonces ya empieza esa función de estas máquinas. Y la otra es la motosierra. Sí. La motosierra básicamente, ¿para qué la utilizamos? Para los soqueos. Entonces es una herramienta que funciona muy bien porque el rendimiento es muy alto. Y implica que no tiene que ser una motosierra muy grande, sino motosierras que sean muy manuales para poder que no dañen el palo, porque el palo del café no es que sea muy grueso, entonces no lo desastille, y que sea manejable para todo el día, porque eso siempre cansa, pues la vibración de esos aparatos siempre molestan, entonces hay que buscar que sean máquinas muy manuales. Sí. Y hay otro aparato que también se está funcionando y se está bregando a meter, es lo que llaman unas podadoras, un cortacetos, que se está funcionando para usted bajar la carga de follaje de las hocas. Entonces se está bregando también a introducir para que sea un paquete completo para que usted pueda acceder en maquinaria agrícola para una finca cafetera. Pero ya son varias las labores que podemos realizar con maquinaria y que podemos empezar a capacitar a las personas, sean de una empresa, como usted nos decía, que se vaya formando, o sea, persona de la misma finca quien realice estas labores. Sí, la idea es capacitar. Hay otra máquina también, Lorena, que son las motobombas. Hay Claro. motobombas de espalda, las hay manuales, que son las que llamamos normalmente las cacorras que llaman en las fincas. Sí. Las hay de esas mismas cacorras, pero eléctricas, y las hay también de motor de gasolina, y hay la normal, que es la que más trabajamos en la zona, que son las estacionarias, que son las que les coloca manguera a un motor estático y se riega por toda la finca. Esto lo hacemos para la otra labor cultural que es muy importante, que es el control de roya y broca a nivel de las fincas de café. Sí, así es. Bueno, pues ya habiendo conocido las ventajas y beneficios que pueden tener estas máquinas, pues ya procedamos a conocer cómo es su mantenimiento. Sí, Lorena, vamos a hacer con el técnico que nos acompaña hoy, a mostrarles cuáles son las máquinas, cuál es su funcionamiento básico, cuál es su mantenimiento básico, qué cuidados hay que tener con ellas y la indumentaria básica para uno trabajar con ellas, para que no tengamos problemas pues, de accidentes con estos aparatos. Claro que sí, que estemos bien preparados y vamos a ir a conocerlas. Bueno, y para continuar hablando de este importante tema, nos encontramos con el técnico Vladimir Hincapié. Vladimir, bienvenido. Lorena, muchas gracias. Bueno, don José Mario, cuéntenos, ¿qué tenemos acá? Lorena, como habíamos hecho en la introducción, acá en este momento tenemos dos máquinas de las que son las que más se utilizan a nivel pues, de las fincas de nuestra región, que son las guadañadoras y las motosierras. En este momento tenemos una guadañadora que se llama la flexible. Esta guadañadora es muy práctica porque esta guadaña usted se alza el motor en la espalda y le queda libre las dos manos para poder maniobrar bien en los cafetales, porque los cafetales todos conocemos que cuando el café es pequeño pues usted camina muy fácil por entre los surcos y por entre las calles, pero cuando ya entramos a un cafetal grande ya la maceta interrumpe mucho nuestra función y sobre todo la pendiente, tenemos que tener al menos una mano libre para sostenernos de no caernos. Entonces esta máquina favorece mucho esa labor en el campo. Y tenemos la motosierra, que es la más práctica para hacer las podas a nivel de socas en todos estos cafetales de esta región. Bueno, ya que conocemos la maquinaria que tenemos acá, vamos a preguntarle a Vladimir un poquito del mantenimiento que hay que hacerles. Vamos a quitar la cuchilla, es muy importante saber cómo la pongo y cómo la quito. Empezamos. Se le quita el tornillo de seguridad, la cazoleta, vía inferior y la brida. Entonces es muy fácil saber que esta parte, que tiene la dirección de este hueco,
le quede en esta posición, porque ese es el asegurador que le damos con el pin, para que la cuchilla no se atranque y podamos apretarla. Después de este paso colocamos la cuchilla en esta dirección, le montamos la brida, la cazoleta. Esto es tornilla contraria, o sea que al paso de que ella gira va apretando el tornillo, no hay peligro de que se logre empezar a zafar la cuchilla. Muy importante apretarla, que no quede floja. Con la número 10, esta parte del tornillo es donde va el engrase del rodamiento. Es lo que le da vida al rodamiento para que la máquina tenga un giro mejor en su manejo con la máquina. Tenemos la grasa. Se va a lubricar hasta que ella expulse otra vez hacia afuera. Vea, apenas haga esta operación, ahí está totalmente engrasada. Colocamos el tornillo, apretamos con el número 10 y ahí tenemos la cuchilla puesta. Vamos a colocar la cadena a la motosierra. Es muy importante, esta puede tener varios giros hacia este lado o hacia este, porque le da mejor duración para que la espada menos se acabe ligero. Entonces vamos al procedimiento. Siempre la parte de esta cadena, el diente debe ir siempre hacia el frente porque ya tiene esta forma giratoria. Entonces vamos a hacer este proceso. Esto debe hacerse siempre pues como técnico con guantes. Portacadena. Siempre que haga este sistema, para un buen templado de una máquina, siempre separan la punta para que el diente salga ahí dentro otra vez. Escuadramos así, templamos acá, templamos aquí. Listo, ahí quedó bien puesta la cadena. Esta tapita siempre se debe poner de esta manera en la cadena, en la espada. ¿Por qué? Porque después de tener un buen afilado, usted no va a tener ningún contratiempo cuando se caiga, se resbale o pase alguien por el lado suyo. Entonces siempre lo debe cargar así. Ya cuando llegue en el momento del trabajo, ya la retira y ya trabaja normalmente. Cuando ya vaya para su casa, vuelve y le hace el mismo proceso. Siempre, siempre cargarla así. Bueno, Vladimir, cuéntenos de qué está compuesta esta máquina. Esta máquina consta de filtro, tapafiltro, tanque, arnés, yoyo de arranque. El motor es de 41 cilindraje, de 2.6 caballos de fuerza. Tenemos manilar, encauchetado, cuchilla, cabezote y tubo. Bueno, estamos hablando de esta guadaña. Sí. Vamos a conocer entonces la motosierra, ¿de qué está compuesta? La motosierra consta de tapafiltro, yoyo de arranque, seguro, arnés, manilar, espada y cuchilla. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de tener estas herramientas? ¿Qué es lo más importante, sobre todo de la guadaña? Lo importante y lo básico es saberla manejar. Sí. Y cuando el técnico le dice los riesgos que tiene con la máquina, es porque hay gente que quita el seguro porque te va a trabajar mejor. Pero si se le llega
a tener cualquier desperfecto en el trabajo, va a tener un accidente. Claro, o sea que primero que todo conocer la máquina. Conocer bien la máquina, saber que tiene que apretar bien la cuchilla, porque si de afán no, medio la voy a apretar, eso puede volar y para cualquier parte puede echar, incluso para los pies. Uy, es delicado una herida a causa de estas máquinas, ¿no? Muchos riesgos, pero cuéntenos un poquito más acerca del cilindraje y de las cantidades que se deben tener en cuenta de gasolina y aceite que ella debe de tener. La mezcla del aceite y la gasolina es 1 litro Sí. y 20 centímetros del aceite FD, Ujú, para que pueda tener buena lubricación y así no tenga ningún desperfecto en el trabajo. claro. Se recomienda los filtros, sacudirlos, no lavarlos, porque entonces van a dañar la parte del filtro, entonces ya no va a empezar a tener buen aire, sino que va a empezar a cuestionarse y la máquina ya no va a encender. O sea que importante no es lavarlos, sino solo sacudirlos. Solo sacudirlos. Y las bujías, cambiarlas cada 100 o 150 horas de trabajo. ¿Por qué se recomienda esto? Porque eso se va a llenar de carbón, entonces ya la máquina no va a prender. Sí. Entonces es mejor que haga ese mantenimiento para que no tenga ningún contratiempo en el trabajo y siempre le vaya a rendir. La cuchilla. ¿Qué tan importante debe ser instalar bien la cuchilla y cada cuánto se debe de cambiar? La cuchilla por lo regular no se afila, porque entonces pierde el tiemple Sí. y puede fácilmente contra una roca reventar y una esquirla de esa pues hace daño. Claro. Porque como es de una máquina con mucha fuerza, ya simplemente corta con el giro y con la fuerza que tiene, no necesita afilarla en ningún momento. Sí. Apretarla lo máximo que pueda y el desgaste de la cuchilla le muestra al paso del tiempo de que usted ve que ya no va a cortar lo mismo y que ya se está desgastando las puntas. Claro, o sea que hay que conocerla para, o sea, irla mirando. Irla mirando, sí. Y cada día, todos los días, irle sacando la gasolina y dejar que lo que tiene en la ceba, o sea, lo que tiene en la manguerita, dejar que se escurra, prenderla y dejar que ya termine y se apague. Bueno. Para que al otro día reciba gasolina otra vez nueva. Ah, ya, o sea, mira la importancia de conocer el funcionamiento de estas sobre todo, que estamos hablando de la guadaña. Ahora hablemos de la motosierra. La motosierra. Mucha gente le utiliza aceite quemado para la lubricación de la cadena. Sí. No es lo más lógico, porque tenemos una bomba de lubricación al cual si usted le echa aceite quemado, mira que ya está quemado, o sea que empiezan las partículas a sentarse. Tampoco aceite valvulina, lo importante es aceite 4 tiempos. Todos decimos o he escuchado en algunas partes, no, échele eso aceite quemado, que eso no hay problema, eso es lo mismo, eso lubrica así. Entonces ya sabemos que es importante no echarle este aceite quemado ni el otro que usted nos comentó. Exacto. ¿Por qué razón? Porque usted le va a echar aceite quemado por no comprar el 4 tiempos. Sí. Entonces ya, ¿qué pasa? Como ya tiene un proceso donde la cadena gira y el polvo se atrae hacia el lubricante que es el aceite, entonces como ya se taponó todo ese residuo de polvo ahora a la máquina, llega el pistón y entonces va a reventar los anillos. Entonces ya estamos hablando de un costo más que estamos hablando de un aceite. Uf. Entonces la importancia de saber qué aceite se le debe comprar. Usted nos hablaba ahorita algo de la cadena. ¿Con qué regularidad se debe de cambiar o qué se debe hacer en la cadena? La cadena en los afilados, cuando usted va a empezar a cortar el palo, ella echa trozos de ripio, trozos pues de palo, pero cuando ya empieza a que ya simplemente saltan el palo y empieza a ir más ripiecito, ahí es donde se afila. Ella tiene una guía en la cadena, cuando ya esa guía se baja, ya usted tiene que cambiarla porque entonces ya se come todo el diente, pero la guía ya simplemente va raspando el palo, o sea que ya no le va a cortar. Eso es bueno, cambiarle la cadena. Bueno, don José Mario, háblenos acerca del motor de estas máquinas. Lorena, hay que tener en cuenta que todos estos motores son los que llaman de combustión interna y todos a gasolina. Comercialmente manejan 2 tipos de motores, que son los 2 tiempos y los 4 tiempos. Los 4 tiempos, para uno ir más hacia que la gente lo identifique, son los de los carros o de las motos que le dicen uno 4 tiempos. O sea que el 4 tiempos básicamente es un sistema de combustión interna que funciona al motor y uno lo diferencia porque el motor 4 tiempos lleva el aceite y la gasolina separadas y a medida que se hace el proceso de combustión ellos se mezclan en el motor. Cuando se habla de motores 2 tiempos, generalmente son motores pequeños que se han trabajado en motos y se manejan en todos estos aparatos. En el motor 2 tiempos, la diferencia básica es que usted hace la mezcla con gasolina y aceite en una sola mezcla. Eso hay que prepararlo
y eso es lo que hace que estas mezclas tengan que ser muy precisas, porque con el aceite que usted está adicionando es que usted va a garantizar de que la lubricación en este motor se haga adecuadamente y eso hace que el motor dure. Cuando estas mezclas no se hacen adecuadamente, empiezan los problemas, entonces empieza el manejo. Por eso es muy bueno cuando usted vaya a comprar un aparato de estos, que le explique muy bien dónde lo compre, cuáles son las mezclas, porque hay varios tipos de mezcla dependiendo del aceite que usted vaya a utilizar. Hay mezcla 1 a 40, 1 a 25, 1 a 50, dependiendo del grado del aceite. Por eso es muy bueno que la gente averigüe qué aceite va a comprar, porque no es que yo voy a comprar un 2 tiempos y la gente se fue con eso. Ah, compré un aceite de 2 tiempos, pero aceites hay de muchas calidades y los hay de muchos grados. Entonces es muy bueno cuando compren la máquina, averigüen cuál es el aceite adecuado, cuál es el grado adecuado y cuál es el que recomienda la marca de marca de aceite para esa máquina, porque ahí viene la vida útil de la máquina. Y todo no es trabajo, porque mucha gente se dedica a meterle trabajo y descuida el aparato. El aparato hay que hacerle mantenimiento. Hay un mantenimiento que lo hace usted en la finca, generalmente después de toda jornada, limpie filtros, engrase bien las partes que se hay que engrasar para que al otro día pueda empezar un nuevo ciclo de trabajo. Pero generalmente la gente llega, deja la máquina tirada hasta el otro día, la cuelgan y no le hacen ningún mantenimiento. Y ahí es donde empiezan los problemas de las máquinas. Hay que tener en cuenta que esto es un aparato mecánico que tiene los desgastes normales de cualquier aparato. Entonces, si usted lo protege bien, pues el desgaste se va a retardar. Si no lo hace adecuadamente, pues el cambio de ciertas piezas se va a hacer más frecuente. Y si usted hace un manejo inadecuado de todo el aparato, pues van a llegar costos muy altos que ya implican casi que comprar una máquina nueva en una sola reparación. Entonces, el consejo más práctico es que sepa qué mantenimiento se le hace a la máquina, el preventivo. Ya si es un mantenimiento ya más especializado, pues llévelo al taller donde hay un técnico especializado en eso. Bueno, ahora sí, después de conocer esta gran importancia de estas máquinas, es importante saber para qué tipo de actividad voy a comprar una máquina de estas, ya que no todos los cilindrajes ni todas las máquinas tienen la capacidad para ciertas actividades. Es muy buena pregunta, Lorena, porque mucha gente va a comprar una máquina pues por tenerla en la finca, pero no le sabe decir uno para qué lo necesita. Entonces hay veces que buscan comprar una máquina, que yo necesito una guadaña, y guadañas hay de muchas referencias, de muchos cilindrajes y de muchas potencias. Entonces le dicen a uno, no, yo la necesito para manejar un pradito. Entonces, bueno, uno le vende la máquina para manejar un pradito. Pero las máquinas de prado son máquinas que llaman las jardineras, que son máquinas de muy baja potencia y no pueden ser de trabajo continuo, sino que hay que dejarlas descansar. Pero cogen esta maquinita y después la meten a un trabajo forzado, entonces quemaron la máquina. Es lo mismo que a uno cuando le dicen que van a comprar una motosierra. ¿Para qué necesita la motosierra? No, para cositas, para ir palitos. Y vaina, se la meten a cerrar con una máquina pequeña y a cerrar palos. Eso no es para eso. Entonces es muy bueno cuando usted vaya a comprar una máquina, especifique muy bien para qué lo necesita y para qué labor la necesita y qué potencia necesita esa labor. Porque después compran la máquina y van a la finca, esta no es la máquina que yo necesitaba, y la acabaron con ella porque le metieron trabajo forzado. En estos aparatos hay trabajos de uso muy frecuente, lo que llaman trabajo duro, o sea, lo que son todos los contratos que se hacen en fincas de tumbar árboles, de soqueos, de guadañadas largas, que la máquina le aguanta a usted todo el día y muchos días de trabajo sin problemas. Pero hay maquinitas que solo las hacen para trabajos, lo que llaman trabajos esporádicos. Es decir, un pradito pequeño o un arbolito que yo tengo y lo estoy cortando por ahí cada 4 o 5 meses, entonces es para cositas pequeñas. Entonces, especifiquen muy bien cuando compren una máquina, para qué la necesitan, para que usted sepa qué potencia es la que necesita en la máquina para poder que el trabajo y la durabilidad de la máquina se le garantice en el tiempo. Los trabajos son muy difíciles de manejar. Hay otra cosa, es capacite muy bien a la persona que usted le va a dar la máquina.
A cualquiera no se le puede dar una máquina, que todos no tienen la capacidad técnica de administrar una máquina y de dar rendimiento con esas máquinas. Entonces hay que especificar muy bien a quién se le va a dar una máquina para poder que usted garantice unos trabajos adecuados. Bueno, Vladimir, cuéntenos un poquito de cuál es el motivo de usted como técnico de la mayor consulta de estas máquinas. Cuando es en la motosierra, es bomba de lubricación o el yo-yo de arranque. Eso es lo que más consultan. Y en las guadañadoras, el tema del aceite, Claro. porque se le rompe mucho el pistón. Entonces vamos a mirar y es la mezcla que no es correcta, porque el aceite es sintético. Entonces requiere de que si es un FD, es 20 centímetros, Sí. si es FD. Si es FC, es 33,1, o sea, 30 centímetros. Correcto. Y si es FB, es 25,1, o sea, son 40 centímetros. Entonces ahí se ve la diferencia en los aceites. Claro. Ahí se puede diferenciar cada uno de ellos. Cada uno. Vladimir, háblenos de los elementos de protección que se deben tener en cuenta a la hora de usar esta maquinaria. Como técnico les recomiendo mucho el delantal, el casco, Sí. es muy importante, las gafas. ¿En qué sistema va en esta posición? Primero las gafas. Primero las gafas, Sí. Luego el casco. para que proteja. Parte que le caiga en esa parte no puede entrar a su vista porque tiene las gafas detrás. Claro que Es sí. muy importante esto. Y saber utilizar este cosito. Sí, es muy importante saber utilizar. Gracias, Vladimir, por indicarnos cuáles son los elementos que debemos de tener en cuenta. Bueno, don José Mario, háblenos un poquito del kit que debe traer esta maquinaria. Lorena, los kits básicos dependen mucho de la máquina que usted esté comprando, porque son básicamente ciertas cosas que todas máquinas coinciden, sobre todo lo que es el aceite y los medidores de aceite. Entonces usted debe exigir cuando le venden una máquina, primero que todo el tarro donde usted va a hacer la mezcla. Entonces básicamente es el tarro donde se hace la mezcla de combustible. Estos tarros vienen marcados dependiendo pues de la marca de guadaña que usted consiga, viene marcado qué relación de aceite, gasolina se le echa. Y lo otro es la grasa, porque esa grasa es esencial para ciertos engranajes. Entonces, esto es lo básico que usted debe de exigir. Y el kit básico de herramienta, que es unas llaves que son hexagonales y un destornillador para poder usted aflojar lo que son cuchillas y en las motosierras aflojar donde está donde va la cadena. Aunque estas máquinas ya más modernas básicamente vienen muy fáciles de maniobrar, entonces vienen con llaves incorporadas que usted las suelta muy fácil. Pero esto es lo básico que usted debe exigir. Hay dependiendo de la máquina que se compre en el mercado, a usted le van a ofrecer ya el kit de protección o le van a ofrecer otras cosas, pero eso depende de la marca. Lo básico es el tarro, la grasa y las llaves básicas para usted hacer un mantenimiento preventivo en las respectivas sedes donde ustedes estén ubicados. Claro que sí, don José Mario, muy importante eso, pero hay algo muy importante que es la garantía con la que vienen estas herramientas. Lorena, eso es básico, porque usted va a hacer un gasto y no es un gasto poquito, porque una máquina de estas buena y de buena marca está entre 1.200.000 y 1.500.000 pues la normal para estos trabajos en estas fincas. Entonces usted a toda empresa que le vaya a comprar una máquina de estas exíjale la garantía. La garantía depende mucho de la marca, entonces hay empresas que dan garantías de 1 año, 2 años, 6 meses, dependiendo pues de la marca. Y tener muy en cuenta qué le van a garantizar a usted como comprador. Porque todas las empresas no garantizan todos los instrumentos de la máquina. Y otra cosa muy importante para tener en cuenta es el manejo que se le da a la máquina. Muchas veces llegan a la empresa, vea que es que me falló la máquina por esto, pero el técnico sabe cuándo es manejo y cuándo es mal manejo y cuándo es problema, defecto de la máquina por fabricación. Entonces, tiene que ser muy consciente por qué falló una máquina, qué garantía le están ofreciendo en el almacén distribuidor o en la empresa donde usted vaya a comprar la máquina, para que no se presenten malos entendidos y empiecen a hablar unos mal de la máquina o del almacén donde la compró, porque muchas veces siempre echamos la culpa a las otras personas, nunca nos miramos que también nosotros cometemos errores.
Entonces, con estos aparatos hay que ser muy cuidadoso y exija siempre la garantía, porque todos tienen garantía. Vladimir, algo que es muy importante y es la vida útil de estas máquinas de acuerdo al buen mantenimiento que se le haga. La vida útil de esta máquina es aproximadamente para 5 o 6 años, depende el manejo que le dé usted a su máquina. Si lleva todos los requisitos y todo como le dice el técnico, la máquina le va a durar 5 o 6 años, pero si no lleva consecuente con los filtros, con el aire, con el motor, estar pendiente de todo, la máquina a usted no le va a durar todo ese tiempo. Bueno, Vladimir, muchísimas gracias por contarnos de los elementos de protección y de la vida útil y de todo el mantenimiento que se le puede hacer a estas máquinas. Muchas gracias a usted, Lorena. Y muy importante, los elementos de seguridad de la máquina siempre tienen que estar en las máquinas, no pueden dejarlas por ahí, sino que es la protección para usted mismo. ¿Los elementos de seguridad son los que trae ella? Sí, la tapa espada y la tapa cuchilla. Oh, perfecto. Muchas gracias. Vea qué importante consejo, aparte de los implementos que debemos utilizar. Sí, Lorena. Don John Mario, muchas gracias por darnos a conocer de estos elementos, por abrirnos las puertas una vez más de su casa. Muchas gracias a ustedes, Lorena. Esperamos que esto sea un abrebocas para que en próximos programas podamos tener y empezar a enseñar a manejar estos aparatos ya a nivel de campo. Esto es para que la gente vaya conociendo que hay que empezar a meter más maquinaria, tecnificar más nuestras explotaciones y así lograr mejorar las productividades que tenemos en el agro acá en nuestras zonas cafeteras. Claro que sí, muchas gracias. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy, un programa muy interesante donde aprendimos cómo utilizar nuestras herramientas en nuestras fincas. Los espero en una nueva emisión de su programa Por el Campo. Hasta pronto.